Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy siendo 28 de julio del 2025, les tengo la enseñanza número 105, la titulé La parábola del sembrador. Esta es la primera parte. Básicamente son las 4 respuestas a la exposición de la palabra. Bueno, ¿qué veremos? Primero, veremos Dios y su palabra. Una característica de Dios, veremos la utilidad y el propósito de su palabra. También compartiré una clave de investigación bíblica, como tema el origen de la palabra. Veremos qué es una parábola y las 3 partes de esta parábola: el enunciado, la pregunta de los interesados y la explicación del enunciado. Si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. Bueno, en la introducción, el tema allí es Dios y su palabra. Dios es fuente de agua viva, como dice Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La utilidad y el propósito de la palabra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿cuál es el propósito de las escrituras? A fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Bueno, la obra más grande que un hombre puede hacer es traer gente al nuevo nacimiento. Ayudar a convertirse de cuerpo y alma a ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Cada palabra de las escrituras se ha de escudriñar para evitar interpretación privada. Para eso hay claves de investigación, como por ejemplo, hablando del origen de la palabra de Dios. 2 Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Espíritu Santo, inspirados por Dios. Eso es lo primero, ¿no?, que tenemos que saber. Si vamos a entender la grandeza de la revelación de Dios en su palabra. La frase, ninguna profecía de la Escritura, ningún versículo de la Escritura es de interpretación privada. Aquí en 2 Pedro 1:20 la palabra interpretación es la palabra griega epilusis, entre comillas. La cual no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. La forma verbal de epilusis es el griego epilúo. Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Qué quiere decir, entre comillas, soltar sobre? Así como se suelta a un perro de cacería sobre la presa, esa es la soltar sobre. La palabra privada es la palabra griega idios. Es el único sitio en que idios se traduce privada. En otros lugares de la Biblia se traduce su, entre comillas, o propio, entre comillas. Epilusis más idios es igual a, entre comillas, de ninguna explicación o interpretación personal. Uno no deja simplemente que la mente corra suelta, como cuando se suelta a un perro sobre la presa. Uno no deja que la mente vague y dé toda clase de interpretaciones a la escritura. Como dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de explicación o interpretación personal de cualquiera. Vamos a leer 3 versiones. Versión traducción viviente. Ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Vamos a la Nueva Biblia de las Américas. Que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Versión internacional. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surgió de la interpretación particular de nadie.
porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Si yo digo, bueno, esto es lo que pienso que significa, bueno, ya estoy dando mi interpretación privada. Si usted dice, bueno, esto es lo que pienso que quiere decir, o si cualquier denominación escribe, entre comillas, esto es lo que nuestra denominación dice que quiere decir. Bueno, ya tenemos interpretación privada. Dele a dos hombres el mismo versículo de la Escritura y por interpretación privadamente llegarán a dos conclusiones completamente divergentes. Habrá diversidad de pareceres. Todas nuestras separaciones en la cristiandad, ojo al parche, todas nuestras separaciones en la cristiandad bien fue porque no estudiamos la palabra desde su precisión inherente. Tenemos que ir al tal como ha sido escrita y además en los idiomas, ¿sí? En los idiomas. No importa nada lo que pensamos o cuáles son nuestras opiniones. El elemento crucial es ¿qué dice la palabra de Dios? Pues Dios fue el que engrandeció su nombre y su palabra, ¿cierto? Dios la engrandeció, como dice Salmos 138, 2b. Usted y yo tenemos que pensar de acuerdo a la precisión de la palabra. Bueno, cada libro de las Escrituras tienen el orden como Dios lo inspiró. Cada versículo, cada palabra tiene su razón de ser. Lo mismo los 4 terrenos donde cae la semilla de la palabra de Dios. O también, por ejemplo, lo mismo que cada característica del amor agape, el amor de Dios. Tiene su propósito por el cual Dios la inspiró. La colocó en ese lugar. De ahí la importancia y la necesidad de mirar la Biblia en los idiomas que fueron inspirados. En hebreo y en arameo, el Antiguo Testamento, y el griego es el Nuevo Testamento. También hay que ver el orden de las cosas o características. Si yo digo, esto es lo que pienso, ¿sí? Es algo que sale de interpretación privada, ¿sí? Entonces, no podemos hacer que nuestra mente divague, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué es la parábola? ¿Qué es una parábola? La parábola, según el libro de figuras de dicción de Bullinger y La Cueva. ¿Qué es una palabra? Significa colocar una cosa al lado de la otra a fin de comparar ambas. Es un símil continuado. Se refiere siempre a una historia real o imaginaria que contiene un significado oculto, sin que deba urgirse en cada detalle del punto de comparación, ya que es el símil según haya generalmente solo en cierto detalle, pero no en los demás. Sin embargo, yo, Nancy Sánchez, veo la necesidad de examinar cada obstáculo que no nos deja que la semilla crezca, viendo así lo que no es para luego ver lo que sí es, lo que es. Bueno, para interpretar correctamente una parábola es menester hallar el objetivo de todo el contexto, la gran verdad de que allí se nos presenta y la importante lección que se nos enseña. Hay que distinguir entre la interpretación de la parábola y la aplicación de que ella puede hacerse. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, eso está en Mateo 25 del 1 al 12, la interpretación exige que sea colocada en un especial tiempo que precede inmediatamente a la segunda venida del Señor, futuro. Como es evidente por el adverbio de tiempo, entre comillas, es entonces con el que comienza viendo el contexto anterior. Cualquier otra lección que deduzcamos como la necesidad de velar, que eso está para todos nosotros,
ha de considerarse como una aplicación de la parábola a las circunstancias actuales. Solo resta una advertencia importante acerca del objetivo de las parábolas. El concepto corriente es que tiene un objeto de poner las cosas en claro y hacer que lo complicado resulte sencillo. Por esta razón, cualquier joven ministro de Dios o el maestro de la escuela dominical recurre a las parábolas como si fueran la cosa más sencilla del mundo. Mientras que las parábolas tienen por objeto velar las verdades de los ojos de aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:13. De aquí que entre estas porciones están las más difíciles de la palabra de Dios. Conforme se tenga oído para oír y ojos para ver, entonces se le declara para su interpretación en el caso de los discípulos, como en este caso. Y en en Marcos 4, 33 y 34, que ustedes lo pueden ver, ahí está el uso de lo que dije ahorita, de epilúo, soltar sobre. Bueno, ahora sí, vamos a la parábola del sembrador. Las 4 respuestas a la exposición de la palabra de Dios. Bueno, se compara el corazón del hombre con diferentes terrenos donde cae la semilla de la palabra de Dios. ¿En cuál es el terreno que queremos estar? Porque todos queremos estar en el mejor terreno, pero a veces podemos ser engañados y no darnos cuenta de ciertas cosas que nos está impidiendo a crecer como queremos crecer, o que sin darnos cuenta podemos estar limitando a nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces la parte A, el enunciado, la parte B es la pregunta de los interesados y la parte C es la explicación del enunciado. Esta parábola se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Mateo 13 del 1 al 23, Marcos 4 del 1 al 25 y Lucas 8 del 4 al 18. Ustedes lo pueden leer los 3 y pueden hacer una comparación de los 3. Entendiendo esta parábola se entenderán las otras parábolas. Por ejemplo, en Marcos 4:13 dice, le dijo Jesucristo a los discípulos, ¿no sabéis esta parábola? Una palabra no saber es no comprendéis esta parábola. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo entender es conocer por experiencia propia? Primero necesito comprender para poderlo poner por práctica, ¿cierto? Parte A. Se enuncian los terrenos donde cae la semilla de la palabra. Es del 1, Mateo 13, vamos a coger el de Mateo en esta ocasión, del 13 al 17. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, no sé cuánta. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5. Aquí hay 2 figuras. Esta es la otra parte. La anterior es el primer terreno. Este es el segundo terreno. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, y porque no tenía profundidad de tierra, es decir, no tenía una tierra profunda, se secó. Porque no tenía profundidad de tierra, se secó. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Tercera está en el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Aquí está el cuarto terreno. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Eso es lo que queremos todos. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por 1? Versículo 9.
Interesante este versículo 9 porque hay una figura. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, aquí Jesús está demandando enfáticamente la atención de otros. La figura apunta hacia el importante detalle que es necesario que Dios abriera los oídos para poder entender el gran cambio dispensacional o administración que estaba a punto de llevarse a cabo. Bueno, ahora vamos para la parte B. Está la pregunta de los interesados, versículo del 10 al 11. Entonces acercándose, vean, ¿quién se le acercó a Jesucristo? Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Versículo 11, ahí hay una figura importante. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado, ¿sí? Los es dado saber. Bueno, en el griego dice, os es permitido, ¿sí? Como lo vimos en la enseñanza anterior acerca de que Dios mira es el corazón. A vosotros es permitido saber los misterios del reino de los cielos. Saber es la palabra ginosco, conocer por experiencia propia. Y ellos eran los que estaban entrenando. Nosotros como discípulos de Jesucristo somos disciplinados a la palabra de Dios. Nosotros nos estamos entrenando. ¿Qué privilegio este entrenamiento? Por Dios. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, en el griego, en el pie de página dice, esto no es debido a la falta de oportunidades de parte de Dios, sino a la mala disposición de ellos. Pues sí, porque los que se acercaron a preguntar fueron los discípulos, ¿cierto? Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué? ¿Cómo así pareciera que Dios fuera un tacaño? Pues no, en Mateo 25, del 13 al 29, pero enfáticamente en el 29 se repite esta verdad para nosotros entenderla. Allí se habla de la parábola de los talentos y a uno se le entregó, era un siervo, un amo que le entregó a 3 siervos talentos, era mucha plata y se observa que la persona que le entregó 5 talentos la duplicó, la de 2 la duplicaron, o sea que la administraron muy bien. La calificación fue buen, siervo y fiel. Pero el de un talento, a quien se le entregó un talento, fue mal siervo y negligente. Bueno, está en nuestras manos el ganar más capacidad, ¿sí? Y es dependiendo de la administración, pues el que tenía miedo hizo que el de un talento lo perdiera. Él perdió todo. Así que está es en uno, ¿sí? No es de Dios. El miedo es lo único que paraliza las promesas de Dios en el Hijo de Dios. Y es arena en la maquinaria de la vida. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. O sea, no prestan atención. ¿Se acuerdan con Pedro cuando se empezó a hundir y estaba caminando sobre las aguas? Él dejó de prestar la atención, el enfoque en Jesucristo y se puso a mirar para todos lados y se hundió. O sea, aquí son los que no ven, ¿sí? Y oyendo no oyen ni entienden. Aquí la palabra entender es suniemi. Por ejemplo, Mateo 13:23. Mal que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, ¿sí? Al entender entonces hay fruto, como dice Efesios 5:17, para que cuando se hable la palabra uno pueda practicar tanto la palabra de Dios que cada día es más y más prosperado. Y lo que quiere Dios es que sepamos cuál es su voluntad. Versículo 14. Ahí también hay una figura. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías 6, del 9 al 10, ¿no?
que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Por versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cómo así que se le engrosa el corazón? Bueno, en la lengua hebrea indica la insensibilidad del corazón por estar recubierto de grasa. Ojo, sobre toda cosa guarda el corazón porque él mana la vida, ¿cierto? La vida a plenitud. Entonces, ¿por qué no? Porque el corazón de este pueblo, ellos no perciben, pero es porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, esto es difícilmente, y han cerrado. Eso es un corazón obstinado, ¿cierto? Han cerrado. ¿Quién lo cierra? El individuo. Para que no vean con los ojos y con el corazón entienda y se convierta en ellos lo sane. Bueno, cuando uno tiene ojos para ver, oídos para oír, estando atentos, entonces se entiende y se recibe sanación, ¿cierto? Versículo 16. Pero, el griego dice es y bienaventurados vuestros ojos. ¿Los ojos de quiénes? De los discípulos. A ellos eran los que le estaba hablando porque ellos fueron los que se interesaron, los que se acercaron y preguntaron. Pero y bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon, anhelaban ver lo que veis y no lo vieron y oís lo que oís y no lo oyeron. Pues no estaba disponible todavía. Parte C. Ahora viene la explicación. Les leeré de Mateo 13 versículo 18 al 23 y después del 33 al 35, del 34 al 35. Bueno, como vivimos en el inicio, que se juntó mucha gente, ¿cierto? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo primer terreno, versículo 19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, no la comprende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa palabra malo es la palabra ponero, se usa de dos maneras. A, de seres humanos, pensamientos, palabras, acciones. Y B, de Satanás o adversario. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ojo pues con quién nos juntamos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras asociaciones? Bueno, este es el que fue sembrado junto al camino. Segundo terreno, versículo de 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, recibe en manifestación. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por parte de la palabra, por causa de la palabra, luego tropieza. Al venir la aflicción, la eclipsis de la palabra, ¿no? Es la presión mental. Y no puedo soportar esto, ¿no? Y entonces luego tropieza, se escandaliza, se siente ofendido. Sin embargo, Dios nos prepara para la presión mental. Versículo 22, es muy importante y es el tercer terreno. El que fue sembrado en medio de espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hace? Ahoga la palabra y se hace infructuosa. Es en ese individuo por permitir estas cosas. El afán de este siglo, es decir, lo que sucede en este tiempo. Y el engaño de la riqueza. El engaño, en el pie de página del griego, dice, quien sirve a Mamón, que es la palabra de riquezas en griego, solo escucha la voz de su amo, como Mateo 6:24. Y es engañosa, como dice 1 Timoteo 6:17, si quieren ir allá. Las riquezas son inciertas, no es seguro, no es claro, no es definido. La palabra de Dios, sí. Bueno, esa es la que ahoga la palabra. Versículo 23, también hay una figura. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Esa es una
una figura de endiades que tiene lugar cuando se usan dos palabras para expresar una sola idea, y es decir, oye entendiéndola. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los anteriores terrenos o personas, todos oyeron la palabra, ¿cierto? Muchos la oyen. Oh, se sienten gozosos por escucharla. Pero esto no solo la oye el de la buena tierra, sino que la comprende, la vive por ser buena tierra. Bueno, el contexto posterior de la parábola del sembrador, Jesucristo también habla de otras parábolas, como la parábola del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza, la de la levadura. Y entonces dice en el versículo 34 y 35 de Mateo 13, ¿no? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Vea cómo Dios habla. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, la redención que Jesucristo logró para el hombre es tan grandiosa que los profetas y justos de antaño no tenían disponible conocerla. Y que una vez que Jesucristo entregara su vida por nosotros y lograra tanto, fue que se dio a conocer en la administración de la gracia en la cual usted y yo pertenecemos. Y está en nuestras manos madurar y recibir más entendimiento para seguir disfrutando de sus beneficios. Vamos a 1 Corintios 2, 6 al 10. En el versículo 6 hay una figura, pero el contexto está hablando aquí es del misterio revelado. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En el griego está una sola palabra que es teleios, es perfecto, los iniciados. Esa frase, entre los que han alcanzado madurez, 1, 2, 3, 4, 5, es una sola palabra en el griego, entre los perfectos, los iniciados. Y sabiduría no de este siglo, o sea, sin embargo hablamos sabiduría entre los perfectos, los iniciados. Y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, y era oculta totalmente, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Este siglo, este periodo de duración indefinida, conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ¿sí ven? Oír y ver, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, aquí la figura, esto es, ni se le ha podido ocurrir a nadie, y que se pone en contraste con ciertas cosas particulares que son reveladas, como dice ahora en el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Vean la importancia del nacer del Espíritu de Dios. Por el don, ¿sí? Tantos beneficios de haber recibido Espíritu Santo. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ese don, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Bueno, aquí vemos la grandeza no solo de recibir el Espíritu Santo, sino de también manifestar ese don de Espíritu Santo. Jesús habló por muchas parábolas a la gente, pero los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de ser entrenados por el Maestro, ellos tenían una actitud correcta frente a la exposición de la palabra. Pues esta enseñanza nos ayuda a nosotros a tener también esa actitud correcta para poderles sacar el gran provecho, para estar vigilantes y permanecer. Porque hoy podemos estar firmes y mañana no, y el plan es de aquí hasta que retorne Jesucristo, a permanecer como se expone en el cuarto terreno, siendo la buena tierra. Bueno, como compartí al inicio, voy a terminar. Jeremías 2:13.
Bueno, leí vamos a leer desde el 13. Aquí por la figura, Jeremías por inspiración de Dios se dirige a cosas inanimadas. Esa es la figura. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, consolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, cuando la gente deja a Dios, que es fuente de agua viva, como suministro ilimitado, cava cisternas. La cisterna es limitada en capacidad y peor aún si está vacía. Bueno, así es el hombre sin Dios. Muy por el contrario, nosotros los hijos de Dios queremos vivir de esa fuente que son las Escrituras, la palabra de Dios. El corazón de Dios es que podamos ser instruidos en justicia para ser ese hombre o mujer perfecto, enteramente preparados, sin que nos falte cosa alguna. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. La obra más grande que un hombre puede hacer es traer gente al nuevo nacimiento. ¡Qué privilegio para nosotros el desarrollar nuestro ministerio de la reconciliación! Bueno, nosotros ahora, la iglesia del cuerpo de Cristo, nos podemos disciplinar cada día aprovechando todos los recursos que Dios hizo disponible por medio de Jesucristo. Cada uno decide si andar de la mano del Padre para vivir completos, enteramente preparados para toda buena obra, con propósitos altos, o vivir como el resto del mundo, sin la instrucción en justicia, con una vida vacía y sin propósito. En las enseñanzas posteriores compartiré, bueno, si Dios quiere, sobre cada terreno y será con acumulación de escrituras de los 3 evangelios. En la enseñanza 103 vimos a un hombre, el rey Asa, que inicialmente se apoyó en Dios y tuvo éxito, pero después lo dejó para confiar en el hombre, enfermó y murió. Allí compartí el siguiente versículo con el cual cierro. 2 Crónicas 16, 9a. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Bendiciones.